Decíamos en la parte introductoria del programa de que la dimensión financiera de los conflictos es patente, lo económico es fundamental, y esta crisis, sobre todo en el Medio Oriente, una guerra interminable, y más todavía la guerra entre Rusia y Ucrania, tiene consecuencias financieras. ¿Quién mejor que Ignacio Sánchez, magíster en finanzas desde los Estados Unidos, para que nos informe? Primera pregunta sobre este mundo de las finanzas hoy, frente a estas crisis mundiales, sobre todo conflictos internacionales tan graves como Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Irán, y después en las economías de América Latina, cómo está la situación financiera con proyectos para el futuro y en un mundo donde también hay elecciones en Estados Unidos de medio término que podrían cambiar muchas directrices. Así que, Ignacio, esperamos tu comentario sobre estas cosas. Embajador, un fuerte saludo, gracias por tenerme en su programa y un saludo a nuestra distinguida audiencia. ¿Cuál es la situación en este momento, decíamos, financiera frente a los conflictos internacionales? Embajador, hay dos temas que preocupan radicalmente a lo que es la economía y al ciudadano norteamericano. Y recuerde que lo que pasa en la economía norteamericana impacta en todos los mercados globales porque es la punta que lidera básicamente todos los indicadores a nivel internacional. Esos elementos son la guerra de Irán con el control del estrecho de Hormuz, que sabemos que representa el 20% del flujo marítimo en lo que es la cadena de suministro de exportaciones petroleras. Y en segundo lugar, la inflación en los Estados Unidos, que ha sido un colateral como resultado de la guerra de Irán. Entonces, básicamente, lo que ha atacado incluso a la figura y ese crédito político que tenía Donald Trump es el manejo con la guerra de Irán y la repercusión en la inflación, porque al estrechar la cadena de suministro del petróleo, eso va a impactar en todo lo que es el proceso de transportabilidad de crudos a nivel mundial. Y eso lo paga el consumidor, porque si ahora me cuesta más pagar gasolina para distribuir combustible a nivel mundial, eso va a repercutir en la cadena de valor del producto y al final el consumidor lo va a resentir pagando productos, incluso servicios, a un costo más elevado. Ahora, Estados Unidos tiene afortunadamente elecciones permanentes y fijas. Y naturalmente, si el ciudadano norteamericano está molesto, no votará por Trump en estas elecciones de medio término, que serían muy importantes para un cambio en la política en finanzas en Estados Unidos. Sí, absolutamente. En las elecciones del medio término, del midterm, que se van a celebrar en noviembre, vemos reflejado, o sea, indirectamente es una manera de calificar, es como un referéndum indirecto en donde se califica la labor y la función del presidente. Entonces hemos visto como Donald Trump, de pasar a tener 67, casi 70% de aceptabilidad norteamericana, descendió un 33% por el mal manejo de los dos temas que acabamos de hablar. Y Ah, eso, embajador, va a repercutir fuertemente en las elecciones de noviembre. Casi se da por perdida la Cámara de Representantes para el Partido Republicano. y en definitiva, hay nuevos líderes seguros en contra de la visión de Trump, inclusive en el Partido Republicano hemos visto disidencias que podrían dar la balanza hacia los demócratas en un cambio de la política interna, pero también de esta política internacional, sobre todo en el Medio Oriente, que como decías, influye tanto en las finanzas de Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente, porque el americano cuida mucho el presupuesto y cómo se destinan los fondos que se generan a través, disculpe, embajador, un pequeño cuadro viral que Es que tengo. también cuando Pero, hablamos de estos temas es ajá, importante referirnos precisamente que Estados Unidos, en relación con América Latina y ahora con Venezuela, tiene una importancia definitiva. Así que analizar la política de Estados Unidos es muy importante. Ya no es lo mismo que hace unos meses atrás, cuando estábamos tan separados. Lo que pasa en Estados Unidos incide directamente en Venezuela y sobre todo con Venezuela, que es un país petrolero y que está muy pendiente de lo que pasa en el Medio Oriente. Y la situación del petróleo venezolano puede revalorizarse muchísimo como un suministro seguro a los Estados Unidos y con la capacidad de dólares que puedan venir a la economía venezolana. absolutamente, embajador. Y no solamente eso, sino que ahora Estados Unidos abre en el backyard, en el patio trasero, por así decirlo, una gran cadena de suministro que hasta antes del 3 de enero no la tenía. Y tiene la exclusividad de la exportación de petróleo hacia, sobre todo, las bases que tiene en Texas, en Houston, ¿no? Y es algo que va a repercutir fuertemente ahora. Si bien han habido retrocesos desde el punto de vista de la aceptación como figura de Donald Trump, en la Cámara de Representantes, en la Cámara del Senado tiene una posición fuerte, hay un predominio de casi 57%
de los republicanos y el ala radical fuerte, ultraconservadora del Partido Republicano ve la injerencia en Venezuela como algo positivo. De hecho, cuando Donald Trump dice que Venezuela se va a convertir en el Estado 51, aún sabiendo de que esos mecanismos para que ocurran, mecanismos legales y constitucionales, lo hacen muy cuesta arriba, él básicamente le está diciendo al mundo, a mí no me importa si es de facto, o sea, si es de derecho parte del Estado de esta gran mancomunidad de estados que representan los Estados Unidos. Es un bloque de integración perfecto, porque son distintos países que son los estados que se rigen por una ley federal. Pero Donald Trump lo que le está diciendo a la humanidad es, a mí no me interesa y no me importa que sea de derecho, porque de hecho ya nosotros tenemos el control absoluto de lo que es la maquinaria política que va de transición, va de cambio, pero los recursos los voy a administrar yo. Y hay un grupo fuerte, fuerte, radical, conservador, por así llamarlo, extremadamente conservador, que eso lo apoya y lo avala. Pero también ha surgido un ala del Partido Demócrata que tiene una tendiente más socialista que ha utilizado el hecho en cómo se van manejando las políticas o los términos políticos a nivel de elecciones y transición en Venezuela y que han tratado de agarrarse de eso para decir que Donald Trump está actuando fuera de la ley. Pero todo esto impacta desde el punto de vista de lo que es petróleo crudo y otra cosa más importante, embajador. Cuando hay una crisis por las cadenas de suministro, cuando se bloquea el estrecho de Hormuz, muchos países han tenido que tomar mano de sus reservas petroleras. Estados Unidos no, porque eso lo ha compensado muy bien con toda la extracción de petróleo que ha salido de Venezuela y básicamente lo dicen todas las audiencias que yo las estudio muy bien. El costo de Irán lo ha pagado 10 veces más todo lo que hemos hecho en Venezuela. Entonces todo ha sido, se ve como una orquestación de maquinaria política, militar, posicionamiento territorial, porque Venezuela sigue siendo una garantía de extracción, aun cuando es petróleo extra pesado, se produce muy bien en Texas. Y él ha ido compensando esto, pero a nivel político sabemos que no siempre lo político sigue las tendientes económicas y sí, hay un tema con la inflación que afecta directamente a la figura del Partido Republicano. Doctor Ignacio Sánchez, vamos a un compromiso comercial y seguimos conversando sobre el tema financiero, la incidencia en Venezuela y sobre todo con estas declaraciones tan altisonantes del presidente Trump como que es el hecho de declarar el estrecho de Hormuz ya de Estados Unidos o a Groenlandia y como usted decía a Venezuela. Sobre esos temas venimos posteriormente después de la pausa. Ya venimos.